Buenos días, querubines de primer grado Grupo A de la Telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra. Soy el profesor Andrés Martínez Sánchez. En esta ocasión, viernes 25 de septiembre de 2020, vamos a abordar tres asignaturas que son español, matemáticas y por último geografía. En la asignatura de español vamos a utilizar las páginas 30 y 31 y como producto vamos a continuar el apunte que se titula Fuentes de información sobre los subgéneros narrativos. Como primer punto vamos a observar el recurso audiovisual, tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos. Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policial. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos. Autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur, ¿cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto! Un punto para usted. Siguiente. ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. Bien contestado. Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta. Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Wright. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaria. ¡Correcto! Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes.
Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Es un empate! Han ganado un viaje a la ciudad de Comala, recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo. En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos y, bueno, técnicamente ustedes también lo están. Bueno, de todas maneras, ¡felicidades! Ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Bien, ahí podríamos observar el contenido de los tipos de narradores. Ahora bien, nos dice que identificar los tipos de narrador de algún subgénero elegido. En el texto, definición de lo fantástico, que fue el de la clase anterior, se explican algunos aspectos de lo fantástico, ¿no? Y quién es un narrador que ignora detalles de lo que sucede en la historia. Ahora bien, copian esta definición de narrador omnisciente, ahí en su libreta también, la definición de narrador protagonista, la de narrador testigo, y serían esas tres, bueno, esos tres tipos de narradores, omnisciente, protagonista y testigo. Esto pues obviamente va a venir en su examen. También, vámonos con la actividad 1 que dice con la ayuda de su maestro, formen equipos para elegir un subgénero y leer algunos cuentos o novelas. Pueden elegir uno de los que hemos analizado hasta ahora o algún otro. Por ejemplo, terror, aventuras, fantásticos, etc. En este caso va a ser individual. Tú vas a elegir un subgénero narrativo y de ese subgénero vas a escoger un cuento, lo vas a leer y después nos lo vas a presentar. En el punto número 2, busquen cuentos de su subgénero y textos que les ayuden a entender sus características, es decir, documentos parecidos a definición de lo fantástico. Reúnanse para leer los materiales que encontraron, va a ser totalmente individual. Continúen el apunte titulado Fuentes de información sobre los subgéneros narrativos y complétenlo con notas sobre los siguientes aspectos. En el inciso A, datos sobre el subgénero que eligieron y obras representativas. En el inciso B van a escribir la trama del texto, ambiente y personajes más frecuentes y tipo de narrador en algunos cuentos. Y por último, su opinión personal. Y se continúa en la búsqueda y lectura de cuentos a partir de la actividad recurrente de la página 34. Bueno, pues la actividad de lectura la vamos a realizar a partir de este momento que ustedes elijan un cuento puede ser de terror, de ciencia ficción, un cuento clásico o policíaco. Ahora nos vamos con la asignatura de matemáticas. En esta ocasión vamos a utilizar las páginas 29, 30 y 31 y vamos a obtener como producto la actividad número 4. ¿Cuántas raciones le tocan a cada bebé? De manera individual realiza este y el siguiente ejercicio. En el registro de alimentos de un bebé aparece lo siguiente. Días, cantidad de papillas, tazas. El lunes es de 3/4, martes 0.5, miércoles 6/8, jueves 3/2 y viernes 0.8. Para ello, les recuerdo que nos dice la pregunta, ¿qué día de la semana comió más? Bueno, necesitamos convertir esos números decimales a fracción y para eso vamos a utilizar las definiciones de números que les he dado en clases pasadas. Se las puse en una presentación de PowerPoint y les mencionaba que el primer número que está después del 0 a la derecha pues es décimo, ¿verdad? Y así sigue el centésimo y etcétera. Ahora bien, vamos a convertir el 0.5 en fracción. Y aquí tengo mi pizarra y les voy a ayudar con este que sería el ejemplo y ustedes van a continuar con los demás.
0.5 equivale a... Para ello, pues haríamos lo siguiente. El primer número que está a la derecha del punto decimal iría como numerador, que sería el 5. Y como hablamos de décimos, una flechita. Y en el denominador pondríamos al 10 porque es un décimo. Bueno, ahora para esto vamos a usar las potencias de 10, ¿verdad? Si aquí fuera 52, pues utilizaríamos 10 a la segunda potencia, sería 100, ¿verdad? Y entonces sería 52 sobre 100. Pero como no es el caso y solo tenemos al 5, solo se utiliza el 10. Y por lo tanto 0.5 equivale a 5 décimos. Pero 5 décimos tiene mitad todavía, entonces esto lo podríamos cancelar. Perdón, no tiene mitad. Lo podemos dividir entre 5. Y 5 entre 5 nos da a 1. Y 10 entre 5 nos da como resultado 2. Entonces podríamos decir que 0.5 equivale a 1/2. Y así quedaría nuestra tabla ahí. Ahora, si ustedes quieren convertir las fracciones a decimales, simplemente tendríamos que dividir el numerador entre el denominador. Es decir, por ejemplo, en el primero, en el del día lunes, 3 entre 4 y ya nos daría el número decimal. Y podríamos saber qué día de la semana comió más. Simplemente hay que hacer las conversiones. En el ejercicio número 2 nos dice anota los datos que faltan en la tabla. Del lado izquierdo tenemos la cantidad de tazas, del lado derecho la cantidad de bebés y nos pregunta cuánta papilla le toca a cada bebé. Ahí vamos a escribir la fracción y el decimal, ¿sí? Por ejemplo, en el primero nos dice que es una sola taza y son 2 bebés, por lo tanto, la fracción, pues, ¿qué sería? La fracción que le toca a cada bebé. Exacto, 1/2. Entonces aquí escribimos 1/2, pero representado a decimal, pues ya haríamos la conversión y dividimos 1 entre 2, ¿a cuánto nos da? Exacto, ese es el resultado. Y aquí lo anotamos como decimal. Y hacemos lo mismo con los otros 3 ejemplos. Y vamos a ver que en los otros 3 ejemplos pues hay algo un poquito diferente que vamos a abordar más adelante. De igual forma aquí nos dicen las cantidades de tazas y las cantidades de los bebés. Nos pide de igual forma la fracción. En este caso pues la fracción que le toca al primer bebé pues sería 1/3, ¿sí? Y para saber el número decimal, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, dividir el numerador entre el denominador y nos da el decimal. En el punto número 3 dice, formen equipo, lean y analicen la siguiente información para contestar la actividad 4. Esto es individual y esta información la deben copiar a su libreta. La fracción 3 décimos de la tabla puede escribirse directamente como número decimal 0.3, que se lee 3 décimos. Las fracciones que tienen como denominador una potencia de 10, 100, 1000, etc., se llaman fracciones decimales. Otras fracciones son equivalentes a una fracción decimal, aunque no tengan como denominador una potencia de 10. Y el ejemplo está muy claro. 1/2 es igual a 5 décimos
y también es igual a 0.5. 3 cuartos es igual a 75 sobre 100 y es igual también a 0.75. Un octavo es lo mismo que 125 sobre 1000 y es igual a 0.125. Ahora, en cambio, fracciones como un tercio no son decimales y siempre tienen una cifra o un grupo de cifras que se repite y a eso se le llama periodo. Por ejemplo, un tercio es igual a 1 entre 3, que nos da como igual a 0.33, así, etcétera, ¿no? Y vamos con el segundo ejemplo de la tabla, 5 entre 6, que nos da 0.83333, etcétera. ¿Sí? Que es aquí el decimal que va. Y ya, ustedes pondrían ahí la fracción que corresponde a cada bebé. En el punto número 4 nos dice que anoten lo que falta en la tabla. Esta es la actividad que vamos a evaluar y que me van a enviar. La cantidad de tazas la van a poner del lado izquierdo, la cantidad de bebés del lado derecho, la fracción y el decimal. En cada tabla, en cada renglón, tienen un aspecto y con ese aspecto se pueden calcular los demás. Con apoyo de su maestro, revisen en grupo las respuestas que obtuvieron y corrijan si es necesario. Bueno, lo vamos a hacer en la clase. Observen el recurso audiovisual Conversiones. Este es el recurso audiovisual Conversiones. Hola, Mateo, ¿qué haces? Hola, Emma. Mi mamá me pidió comprar algunos productos que necesita para la comida, pero ahora que estoy aquí no sé cuánto debo comprar de cada uno. Mi mamá me dio unas cantidades diferentes a las que veo. Hagamos una conversión. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Bueno, primero veamos cómo están expresadas las cantidades que te dio tu mamá. Dime la primera. La primera cantidad es 0.5 kilogramos de cebolla. Ah, está expresada en notación decimal. Pero dime, ¿de qué otra manera puedes leer ese número? Como 5 décimos. Muy bien, 5 décimos. Aunque la fracción anterior se puede simplificar, para ello se divide numerador y denominador por un mismo número tantas veces como se pueda. Mateo, ¿qué número podemos utilizar para dividir nuestro numerador y denominador? 5. Veamos. Primero el numerador 5 entre 5 nos da 1. 10 entre 5, 2. Entonces obtenemos un medio. Así que debes comprar medio kilo de cebolla. ¡Qué bien! Ya sé cuánta cebolla debo comprar. Sigamos con lo demás. 0.25 kilogramos de chile. Ah, pero ¿cómo podemos leer de otra manera ese número? Cierto, lo olvidaba. Pues 25 centésimos. Entonces tendremos 25 centésimos. Y utilizaremos el 5 nuevamente para simplificar nuestra fracción. 25 entre 5 nos da 5. 100 entre 5, 20. Ahora tenemos 5 veinteavos que aún podemos simplificar más. Dividimos nuevamente el numerador y el denominador entre 5. 5 entre 5 nos da 1. 20 entre 5, 4. Es así como finalmente tenemos un cuarto. ¡Clarísimo! Debo comprar un cuarto de kilo de chile verde. Finalmente, 0.75 kilogramos de tomate. No, espera, son 75 centésimos. Tendremos 75 centésimos y tomaremos el 5 nuevamente para simplificar nuestra fracción. 75 entre 5 nos da 15. 100 entre 5, 20. Entonces, tenemos ahora 15 veinteavos que aún podemos simplificar más. Dividimos de nuevo el numerador y denominador entre 5. 15 entre 5 nos da 3. 20 entre 5 nos da 4. Es así como finalmente tenemos 3 cuartos de kilo de tomate. ¿Qué es lo que debes comprar? ¡Genial, Emma! Ahora sé cuánto debo pedir al vendedor de verduras. Ven, hagamos las compras. No fue tan complicado, ¿verdad? No, ya entendí cómo convertir números decimales en fracciones. Veamos otro ejemplo.
Para hacer un experimento en el laboratorio de química, se deben colocar 125 mililitros de alcohol en un vaso de precipitado. ¿Hasta qué marca se debe llenar el recipiente? Punto 125 es equivalente a 125 milésimos. Para simplificar la fracción, dividimos el numerador y denominador por un mismo número tantas veces como se pueda. Si dividimos 125 entre 5, tendremos 25. 1000 entre 5, 200. Pero podemos simplificar aún más, porque 5 divide tanto al numerador como al denominador. Entonces 25 entre 5 da 5. 200 entre 5, 40. Claro que aún se puede simplificar más. Al dividir 5 entre 5, obtenemos 1. Y 40 entre 5, 8. Entonces se debe llenar el vaso de precipitado hasta la marca de 1/8, que corresponde a la mitad de 1/4. ¡Qué bueno que aprendí más sobre conversiones entre decimales y fracciones! Voy a utilizarlo en varias ocasiones. Vayamos a ver si mi mamá no quiere más cosas, y así seguimos repasando. Oye, pero no corras, esta bolsa pesa mucho. Olvidaba la bolsa con el mandado de mi mamá. Lo lamento, Emma. Caminemos despacio. Bueno, ese es el recurso audiovisual, donde queda más claro lo que les había comentado acerca de cómo convertir un número decimal a fracción, ¿verdad? Y eso sería todo en la clase de matemáticas del día de hoy. Recuerden que el producto pues es la actividad número 4. Ahora, en las páginas de geografía que vamos a usar son la 16 y 17. Y como producto, pues vamos a obtener este mapa completado. Ese va a ser el producto del día de hoy. Páginas 16 y 17 en la asignatura de geografía. Dice actividad 4. Completa el mapa 1.1. Mapa 1.1, climas de México. Traza la rosa de los vientos. Acuérdense, norte, sur, este y oeste. Y escribe los siguientes nombres en el lugar correspondiente. Océano Pacífico, Golfo de México, Golfo de California y Mar Caribe. Son los espacios que vienen en blanco y ahí los van a rellenar. En la actividad 2 nos dice que en grupo localicen en un atlas de México el mapa de vegetación. Comparen los mapas de climas y vegetación de México para completar en su cuaderno la tabla 1.2. Si tienen acceso a una computadora, utilicen un procesador de texto para realizar la actividad. Y la tabla se titula Climas y vegetación de México. Climas, tipo de vegetación que predomina, tropical, seco, templado, frío y semifrío. Bueno, esa la vamos a tener ahí en nuestra libreta para que la vayamos completando. Dibujen en el mapa de climas de México el contorno de los estados que sobresalen en producción pesquera y forestal. Acuerden un símbolo para cada actividad productiva y agreguen los datos al mapa. Coordinados por su maestro, expliquen por qué esas entidades destacan en las actividades productivas forestal y pesquera y qué relación tienen con los climas, vegetación y fauna. Mencionen el clima, la vegetación y la actividad productiva que predominan en la entidad donde viven. Bueno, esto lo vamos a hacer en clase y el producto a enviar pues es este, el mapa completo de climas de México, mapa 1.1, y eso sería todo por este día viernes. Excelente fin de semana, jóvenes, y descansen, querubines.